Bien, vamos a dar inicio a la tercera conferencia de esta tarde en el marco de la segunda edición de la Expo Posgrado de la Universidad de la Cuenca del Plata. Estamos participando de una serie de conferencias virtuales diseñadas no solamente para dar a conocer la oferta de posgrado de esta casa de estudios, sino también han sido pensadas para enriquecer sus conocimientos y ampliar sus horizontes académicos. Para esta tercera conferencia de la tarde nos distingue con su participación el contador Fabián Boleas, quien nos hablará sobre temas actuales de impuestos e ingresos brutos. Este es un tema crucial y de central relevancia en la actualidad del campo de la especialización en tributación y fiscalidad internacional, de cuyo cuerpo académico el contador Boleas forma parte. El contador Boleas, como les acabo de mencionar, es contador público nacional, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos en el año 1991. Tiene un máster en Administración Tributaria y Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico del Banco Mundial en España. El título obtenido en el año 2013 con validación y reconocimiento ante la Unión Europea. Tiene además un MBA con orientación estratégica por la Universidad de Belgrano, encontrándose en etapa de elaboración de su tesis. Además, es especialista universitario en Hacienda Pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades de España. Actualmente, el contador Bolea se desempeña como director general de rentas de la provincia de Corrientes. Su amplia experiencia y profundo conocimiento en esta área nos ofrecerá una perspectiva sumamente valiosa y enriquecedora que no solo nos brindará información, sino que también nos inspirará a reflexionar y a profundizar en nuestros propios estudios y prácticas. Entonces, sin más dilaciones, le doy la palabra al contador Boleas y les recuerdo que al final de su disertación se habilitará un espacio para preguntas. Contador, tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. No sé si ahí se me escucha bien. Se lo escucha perfecto, contador. Bueno, antes que nada, agradecer a las autoridades, en la persona del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de la Cuenca del Plata, la invitación para la actividad del día de hoy, como así también para formar parte del cuerpo docente de la especialización en tributación y fiscalidad internacional. Em, Primero me gustaría referirme a lo que es esta especialización y qué es la virtud, digamos, y la fortaleza, mejor dicho, que yo encuentro en esta especialización, que es además del cuerpo docente que lo integra y de los contenidos que se han definido, es la orientación y la proporción de los contenidos prácticos respecto de los teóricos. Me parece que eso es un hallazgo, y esto es producto de la composición de ese cuerpo docente, en donde la mayoría tiene a diario la responsabilidad ya sea de actuar como de un lado del mostrador o del otro lado del mostrador, que sería representando los intereses del fisco y las responsabilidades y funciones que se tiene como funcionario público, o bien representando y haciendo valer los derechos de los contribuyentes. Así que me parece que eso es algo que distingue de la oferta académica que hay en general en el ámbito académico en la República Argentina. Yo acá puedo compartir, ¿verdad? ¿Pantalla? Sí. No sé si ustedes me habilitan ahí. ¿Puede compartir pantalla, contador? Bien, a esta presentación le he querido dividir en 4 puntos. A ver, bueno, estoy...
No sé por qué no sale no me abre acá la posibilidad de ir a los archivos. Pero un segundito. En realidad estoy en una... Bueno, si no, no importa, lo hacemos sin la pantalla. Ahí se puede ver. Ahora sí. Bien, bien. Bueno, les decía que he intentado estructurar esta presentación en cuatro puntos, ¿no? El primer punto, hablar, compartir un poco con ustedes la importancia de la tributación. El segundo punto, desafíos actuales y futuros en materia de tributación para la República Argentina y para las provincias en particular. El tercer punto, la evolución de algunos conceptos en la aplicación del convenio multilateral. Y por último, cuál es la agenda hacia el futuro en materia de ingresos brutos y de aplicación del convenio multilateral. Respecto de la importancia de la tributación, creo que todos debemos tener, supongo que quienes nos están escuchando tienen una formación universitaria, ya sea en ciencias económicas o en derecho, así que todos somos conscientes de la importancia de la tributación y en qué consiste esta importancia. Como cualquier sociedad organizada y civilizada, esa sociedad parte de un contrato social que implícitamente y en algunos aspectos explícitamente ha acordado. En materia de tributación, esto significa decir, bueno, en función de lo que queremos que el Estado brinde en su conjunto, determinado nivel de servicios, determinadas acciones, esas deben ser necesariamente financiadas, ¿verdad? Y es por eso que se recurre a la tributación como medio de obtener los ingresos necesarios para solventar ese gasto y esa inversión que se pretende que haga el Estado en función de ese contrato social acordado. Depende de esa visión que se tenga y que impregne ese contrato social, la definición de ese régimen tributario podrá variar y por ende por ende tener la posibilidad de ser de diferentes maneras. Por supuesto que en general creo que todos aspiramos a que esos recursos tributarios provengan de un régimen tributario establecido que sea progresivo. Esto significa que los que más tienen más aporten. Y para la definición de ese régimen tributario progresivo, uno debe recurrir a la definición de impuestos en donde tengan mayor peso relativo los impuestos directos por sobre los indirectos. Ahora, ¿esto siempre se logra? No, no siempre se logra. Nosotros podemos tener en mente y como sociedad el objetivo colectivo de tener un régimen tributario progresivo y sin embargo no lograrlo. Es la situación del régimen tributario actual en la Argentina, en donde la mayoría de los recursos tributarios provienen de impuestos indirectos y que ya por la sola definición de impuestos indirectos sabemos que son regresivos y no progresivos. Muchas veces el Estado recurre a la implementación de estos impuestos porque son los más fáciles de recaudar eh, y permiten de alguna manera ocultar la ineficiencia que el propio Estado
cae en materia de administración tributaria. Esto, digamos, es una visión, por supuesto, que absolutamente personal. Definido ese régimen tributario que va a permitir al Estado contar con los recursos necesarios para hacer frente a lo que se ha acordado que va a hacer frente el Estado, no podemos dejar de analizar la composición del gasto y la relación respecto de esos ingresos. Pensemos nomás y tratemos de imaginarnos una sociedad que tenga ausencia de los bienes públicos, o al menos de los bienes públicos más importantes y más trascendentes que nosotros tenemos en particular en la Argentina. Así que a mí me parece que es un grave error pretender discutir la validez, la importancia relativa, la definición de los impuestos de una manera separada de la definición de los gastos. Todos sabemos qué es lo que sucede cuando se rompe el equilibrio entre ingresos y gastos, ¿no? Y entramos en una economía en donde el Estado tiene un déficit fiscal que lo lleva a que tenga que ser cubierto, ya sea por endeudamiento o por emisión, y las consecuencias que eso tiene en la economía, en la macroeconomía y por ende en la microeconomía. Como les decía, la definición de ese régimen tributario va a pasar por qué proporción queremos de impuestos directos y de impuestos indirectos, la progresividad que deseamos que tenga ese régimen, y en el caso de la Argentina, como de tantos otros países, las potestades tributarias que tienen los distintos niveles de gobierno. Como ustedes saben, nosotros tenemos 3 niveles de gobierno: el nivel nacional, el nivel provincial y los niveles municipales, cada uno con sus propias potestades tributarias. Recaudado esos impuestos, por el nivel estadual que sea, es cómo se van a distribuir esos ingresos tributarios. Tema de gran discusión, permanente discusión en la Argentina, y con una deuda de la democracia hacia la Constitución que estableció en el año 94 una reforma constitucional. Hay una demanda que es la del dictado de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos que hasta la fecha no se ha dictado, y por ende el que rige el del año 88. Quiere decir que todos estos temas que sucintamente hemos enumerado recién forman parte de la discusión de ese federalismo fiscal, ¿verdad? Entendiendo como federalismo fiscal el conjunto de normas que establecen las responsabilidades, las obligaciones y las potestades en materia de endeudamiento, de ingresos y de gastos que tienen los distintos niveles estaduales. Yo lo que les pido es que, si bien al final podemos hacer una ronda de preguntas o de intercambio de pareceres, también podamos ir haciéndolo durante el transcurso de la exposición. Y le voy a pedir sí, a la moderadora, que desde ya muchas gracias por esta tarea, si me puede ir advirtiendo si existen preguntas. Yo le voy a ir avisando cuando... Bueno, muchas gracias. El otro punto que quería que abordemos es los desafíos actuales y futuros en la tributación. Y acá sí hay un tema, un enfoque que me parece sumamente importante tocar y que tiene que ver con la especialización, que es el enfoque de la presión fiscal directa y presión fiscal indirecta. ¿Qué entendemos por presión fiscal directa? La presión fiscal directa es aquella que viene dada por el conjunto de las normas que establecen la carga tributaria con la que debe cumplir un ciudadano contribuyente, un ciudadano fiscal. ¿Sí? Es esta que dice, bueno, de impuesto a las ganancias, la que define los hechos imponibles, las bases imponibles y las alícuotas a las que están sujetas esas bases imponibles. Esa es la
presión fiscal directa. Pero luego tenemos la presión fiscal indirecta. ¿Y cuál es la presión fiscal indirecta? La presión fiscal indirecta es aquel gasto en el que incurre tanto el Estado como los contribuyentes para dar cumplimiento a la presión fiscal directa. Muchas veces desde el Estado contribuimos a aumentar la presión fiscal indirecta. ¿Y de qué manera? Estableciendo cargas administrativas a los contribuyentes, no siendo claros en el dictado de normas que terminan permitiendo la elusión a través de esas zonas grises que generan, o la falta de claridad, lo que permite interpretaciones ambiguas que llevan a discusión entre fisco y contribuyente, no solo discusión administrativa, sino que muchas veces termina esa discusión en instancia judicial, ocasionando gastos, independientemente de quién gane la discusión, sí o sí se generan gastos, lo que hace eso engrosar esa presión fiscal indirecta. Por eso que pienso que la cooperación, los ámbitos académicos de discusión, los ámbitos de encuentro entre los fiscos y los contribuyentes, quienes los representan, o las cámaras, etcétera, contribuyen a disminuir esa presión fiscal indirecta que debe ser un objetivo permanente. Esta especialización creo que lleva implícito, digamos, ¿no?, acciones para contribuir a ese objetivo de reducción de la presión fiscal indirecta. La economía digital también es un desafío que tenemos por delante, y que está tan presente y que la vemos a diario todo, porque esto ha cambiado la manera de vincularse y la manera de ejercer los actos de comercio, obligando no solo al fisco, sino también a quienes asisten a los agentes económicos a estar, digamos, permanentemente cambiando la modalidad de enfrentar y de definir ese hecho imponible, esas bases imponibles. Es decir, que esta rápida expansión de la economía digital ha creado nuevos modelos de negocio que a menudo trascienden, obviamente, la frontera no solo provincial, sino las fronteras nacionales, lo que plantea desafío en la determinación de la base imponible y la jurisdicción tributaria adecuada. Otro desafío es la evasión y la elusión fiscal. La evasión y la elusión fiscal siguen siendo problemas persistentes. Los contribuyentes pueden utilizar estructuras complejas y paraísos fiscales para ocultar ingresos o reducir su carga impositiva. Esto es un desafío permanente para las administraciones tributarias, que deben mejorar la detección y prevención de estas prácticas, lo que requiere una mayor cooperación, como les decía, nacional e internacional. El intercambio de información es fundamental en eso. Seguir trabajando las administraciones tributarias en conjunto con los contribuyentes y demás para lograr el cumplimiento voluntario. El cumplimiento voluntario es una herramienta crucial y tiene que ser un objetivo permanente para bajar esta presión fiscal indirecta. La modernización tecnológica. Permanentemente las administraciones tributarias tienen ese desafío, ¿no?, de ir incorporando tecnología dentro de sus procesos. Hoy es impensable creer que vamos a trabajar sobre la evasión fiscal con los paradigmas de hace 10 años atrás, por ejemplo, en materia de fiscalización. Creer que podemos mantener esquemas de fiscalización que solamente consisten en la presencia del fiscalizador en la sede del contribuyente es imposible. No vamos a lograr, digamos, abarcar ningún plan de fiscalización anual sustentable en cualquier administración tributaria. Es por eso que hay que avanzar
En el caso nuestro lo estamos haciendo hacia la fiscalización electrónica, hacia la detección inmediata de las inconsistencias para actuar rápidamente sobre ellas y corregir la práctica que pueda estar haciendo el contribuyente en el caso de que no sea correcto, obviamente. Siempre todo esto teniendo en cuenta la protección de datos y la privacidad del contribuyente. Insisto siempre con la cooperación nacional e internacional. Esto tiene que ver con este concepto que tanto se usa, que tanto se menciona, que es la transformación digital. Y yo siempre digo, me gusta pensar en términos sencillos de qué es la transformación digital. Si estamos del lado del Estado, ¿qué es aplicable para el mundo privado? La transformación digital para mí en qué consiste, en que una vez ingresado un dato al Estado, independientemente al nivel estadual, en el nivel estadual en el que estemos, ese dato no debe volver a pedirse. Ese dato ya está en el Estado y debemos transformar ese dato en información. En información que será distinta para cada uno de los niveles de gobierno y para la utilización y función que cada una de los organismos del Estado tengan bajo su responsabilidad. Lo importante es que una vez que esté el dato dentro de la esfera del Estado, no vuelva a pedirse y sea transformado en información. Por ahí pasa la verdadera transformación digital, ¿no? Contador, tiene una Sí, pregunta en el chat. ¿cómo no? Lucas Alvarenga dice buenas tardes, un gusto escucharlo. Respecto a la economía digital, ¿qué complejo resulta o resultará la aplicación efectiva en el convenio multilateral, ya que lo digital elimina las barreras geográficas de alguna manera? Perfecto. Sí, una muy interesante pregunta. Me suena el nombre, Lucas Alvarenga, no sé si nos conocemos, pero sí me suena el nombre. Lo vamos a ver en el último punto, cuando hablemos de desafíos y la agenda hacia el futuro, pero sí quiero referirme brevemente a su pregunta, que repito, es muy buena. Es un desafío enorme, ha significado un desafío enorme y seguirá haciéndolo para las provincias y para para la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Se han ido dando avances y respuestas a esto que plantea Lucas. Yo creo que la, la evolución que se ha hecho en materia de asignación de base imponible, teniendo en cuenta la utilización económica del bien, creo que ha sido fundamental. Porque esto ha dado respuestas a todas estas preguntas que nos hacíamos cuando se realizaba una compra, no por un consumidor final, o aún inclusive por un consumidor final, vía la venta electrónica. Bueno, eso le hemos ido dando respuesta diciendo lo que importa no es el medio por el cual se hizo la venta, sino la utilización económica del bien en el caso de no ser un consumidor final y en el caso de ser un consumidor final, de dónde proviene el ingreso. Entonces, si yo compro a través de una página de internet o compro a través de una plataforma, no importa dónde está radicado quién me lo vende, sino que lo que importa es dónde está radicado el que lo compra. Porque para el que lo vende, el origen del ingreso viene de la jurisdicción donde está el que lo compra. No sé si alguna claridad o alguna utilidad le da esta respuesta para Víctor. Perfecto, muchas gracias. Súper entendido, es la respuesta de Lucas Alvarenga. Lucas, perdón, Víctor dije. Perfecto, gracias Lucas por la pregunta. Otros desafíos
actuales y futuros de la tributación es la adaptación permanente a los cambios legislativos que tienen que hacer las administraciones tributarias y los contribuyentes. Cuando yo hablo acá de administraciones tributarias me refiero a las direcciones de rentas y a la AFIP, y cuando hablo de contribuyentes no me refiero al contribuyente en particular, sino que no solo al contribuyente en particular, sino a todos los asesores de los contribuyentes, a quienes les llevan sus cuentas, sus liquidaciones, a quienes asesoran y a las cámaras que representan a los contribuyentes y a los profesionales vinculados a los contribuyentes, que creo que es el universo a la cual está dirigida esta especialización. Y por último, y los dos últimos desafíos, digamos, actuales y futuros de tributación tienen que ver con los desafíos económicos y políticos, las crisis económicas. En materia de ingresos brutos tienen digamos, un efecto, la recaudación de ingresos brutos tiene un efecto muy vinculado al ciclo económico, y ante una caída del ciclo económico, la elasticidad es mayor a 1 de ingresos brutos. Esto significa que si la actividad económica cae un punto, la recaudación de ingresos brutos cae más de un punto. Así que es un desafío enorme para las administraciones tributarias en épocas de crisis poder mantener la recaudación de ingresos brutos. Y la sostenibilidad ambiental. La creciente preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad ambiental está llevando a la introducción de nuevos impuestos, como ser los impuestos verdes, que tengan en cuenta, digamos, el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad del planeta. No sé por qué no puedo pasar. Porque ahí pasó. Bueno, quedó trabada ahí está. El tercer punto que les decía era la evolución de algunos conceptos en la aplicación del convenio multilateral, y acá tiene que ver con lo de Lucas, que de alguna manera introdujo certeramente el tema. Y acá a mí me gustaría referirme a 3 puntos. A 3 puntos en donde quería referirme a esos puntos porque la provincia de Corrientes, digamos, el fisco de Corrientes tuvo una actuación importante en estos tres puntos, y porque tienen que ver con la particularidad y las características de la economía del Nordeste. Y entonces, bueno, es como que debíamos defender las posturas de los fiscos con estas características y esta composición del Producto Bruto geográfico que tenemos las provincias del Nordeste. El primer punto al que me quería referir era la mera compra. La mera compra es la excepción al hecho imponible en sí de ingresos brutos. Todos sabemos que el hecho imponible de ingresos brutos es la habitualidad en la compra-venta a título oneroso de todo bien o servicio, ¿verdad? La mera compra es un hecho imponible distinto contemplado en el convenio multilateral, y es la mera compra de productos primarios, ¿sí? Que son sacados de una jurisdicción para ser comercializados o industrializados en otra jurisdicción. Y opera siempre y cuando el productor primario esté exento o a una alícuota cero en la jurisdicción productora. Artículo 13 está compuesto por 3 párrafos. Eso en la especialización se va a ver en profundidad. Pero eso someramente lo que consiste en la mera compra. Quiere decir que acá adquiere vital importancia el sustento territorial. Para que ustedes tengan una idea, hasta julio del 2004,
julio del 2004, estoy hablando de 20 años atrás, la provincia de Corrientes, y no creo que haya variado mucho la realidad en las otras provincias del Nordeste y en sí en las provincias productoras, la recaudación por mera compra era casi nula, porque era un hecho imponible al que no se prestaba atención. En ingresos brutos, como es un impuesto en definitiva al consumo, es importante tener en cuenta las estructuras productivas que tiene cada una de las provincias. En el caso de Corrientes, como en todas las provincias productoras, el hecho imponible de mera compra adquiere una vital importancia, por supuesto, siempre y cuando tengamos exceptuado, como es el caso de Corrientes, grabado a alícuota cero, al productor primario. Así que desde el 2004 se empezó un arduo camino para entrar a imponer la obligación de que quienes incurran, quienes verifiquen el hecho imponible de mera compra, tributen por él. Nosotros en la provincia de Corrientes hicimos un pago a cuenta y eso, con mucha crítica, con mucha oposición por los compradores de productos primarios a Corrientes de otras provincias que se opusieron enormemente, fuimos año tras año consolidando ese pago a cuenta, lo que obligó y transparentó y nos permitió darle trazabilidad a las operaciones de mera compra. Luego fuimos perfeccionando ese régimen de anticipo de mera compra y fuimos estableciendo regímenes de percepción. Así que nosotros en la actualidad tenemos régimen de percepción para la venta de productos forestales, régimen de percepción para la venta de hacienda, que recae fundamentalmente entre los consignatarios, régimen de producción para los citrícolas y para los productos citrícolas, hortícolas, etc. Así que en eso la verdad que hemos podido ir avanzando mucho como jurisdicción y creo que fuimos marcando un camino dentro de la comisión arbitral y proponiendo el dictado de una resolución general interpretativa que lleve luz y claridad a todo lo que tenga que ver con el hecho imponible de la mera compra. Creo que es un tema en el cual se ha avanzado mucho. Que si bien surge en la misma época o inclusive lo empezamos a tratar con posterioridad que empezaba el mercado, el comercio electrónico al que hacía referencia Lucas, creo que era un tema que venía postergado dentro de las discusiones de convenio multilateral porque lógicamente no era una preocupación de las grandes provincias, de las grandes provincias industriales y consumidoras. ¿Cuáles son las dificultades que podemos establecer o fijar en el caso de la mera compra? Bueno, es la falta de una definición precisa que genera controversia sobre su alcance y aplicación y que creo que se ha avanzado mucho desde la comisión arbitral para lograr esa claridad. Otro tema al que me quería referir y que tiene que ver con lo que planteé con la pregunta, esta es la utilización económica del bien y origen de los ingresos. Año 2006 se discutía mucho, fines del 2005, principios del 2006, se discutía mucho el tema no estaba claro en el concierto de las provincias, de las administraciones tributarias provinciales, la asignación de ingresos en determinados casos. Y yo acá cito dos casos que son RedLink y Red Banelco. Hasta que un grupo de provincias nos pusimos firmes en decir no, pero tengamos en cuenta el origen de los ingresos o donde efectivamente, la palabra efectivamente se prestan los servicios. Antes era donde se prestan los servicios. Introducimos efectivamente, donde efectivamente se prestan los servicios
¿Qué pasaba con Red Link, Red Banelco? Liquidaban toda la base imponible en materia de ingresos a Ciudad de Buenos Aires, porque era donde estaban radicadas sus oficinas. Con la introducción del concepto de la palabra donde efectivamente se presten los servicios, eso cambió. Se dio una gran discusión en un plenario de Formosa, por ahí por el año 2005 creo que fue, que lo discutimos, y ahí se le dio la razón a una fiscalización que había llevado adelante la provincia de Buenos Aires, y creo que fue el inicio para comenzar a asignar los ingresos de donde efectivamente provienen. Y el otro tema de la evolución de algunos conceptos del convenio multilateral que quería hablar con ustedes es el de automotrices, en donde también, por las características que tiene la provincia de Corrientes, como algunas otras provincias, ¿qué pasaba con las automotrices? Entendiendo por automotrices la fabricadora, las terminales de automóviles, ya sea de producción nacional o de importación. Corrientes tiene una gran vinculación comercial con la provincia de Chaco. Hay muchas empresas que tienen su sede central o en Chaco o tienen su sede central en Corrientes. En menor medida, pero también se da en Entre Ríos y en Misiones. ¿Qué es lo que dijimos nosotros desde la provincia de Corrientes? Por el avance tecnológico al que hacía hoy mención y la posibilidad de llevar la trazabilidad de todas las operaciones, había automotrices que entregaban los vehículos en la sede central de alguna concesionaria de autos, radicada, por ejemplo, en Chaco. Pero luego esos vehículos eran vendidos en concesionarias que esa misma empresa tenía en Corrientes. Sin embargo, la automotriz, no estoy hablando de la concesionaria, sino la automotriz, asignaba la base imponible toda para Chaco. Nosotros, a través de diferentes procesos, y afortunadamente creo que con buen criterio ganamos todos esos casos en la comisión arbitral, demostramos que la automotriz sabía a ciencia cierta dónde habían sido vendidos esos vehículos y por ende tenía la posibilidad de asignar la base imponible de dónde provenían los ingresos. Volvemos a lo contestado hoy en la pregunta de Luca. Y que tiene que ver con el avance tecnológico y con la posibilidad de lograr la trazabilidad total de las operaciones. Así que fueron 3 casos en donde me parece que se dieron digamos, unos pasos importantes en cuanto a la evolución de algunos conceptos en materia de convenio multilateral. Y por último, porque ya estamos en tiempo, ¿no? Estamos más o menos redondeando el tiempo. ¿Qué viene hacia adelante? Y que creo que van a ser temas, no solo los que hablé, que los que hablé por supuesto que sí, pero estos también van a ser temas de interesantes discusiones seguramente en el ámbito de la especialización. Y es, bueno, cómo tratamos la voracidad fiscal, cómo tratamos el tema de los saldos a favor, que es un problema real que tienen y sobre todo contribuyentes con algunos fiscos en particular, cómo homogenizamos los regímenes de recaudación, que por supuesto que van a influir de manera directa en esa presión fiscal indirecta de la que hablábamos hoy, reduciendo los costos de administración de los distintos regímenes de recaudación. No puede un contribuyente hoy en día, con el avance tecnológico, con el estado de la tecnología, tener 24 regímenes distintos de retención, 24 regímenes distintos de percepción. Entonces eso, desde la comisión arbitral, creo que estamos haciendo una tarea interesante para homogeneizar y tratar de simplificar lo más posible estos regímenes. El protocolo adicional, que no se aplica,
entiendo yo, la posición de corriente es que el protocolo adicional debe aplicarse, solo es válido cuando existen resoluciones determinativas, firmes, contrapuestas entre un fisco y otro fisco. Transporte aéreo internacional de pasajeros, el artículo 9. Asignación de ingresos de actividades primarias, que ahora también se vuelve a dar una discusión interesante, sobre todo cuando mayor importancia adquiere, por ejemplo, para las provincias petroleras, las nuevas explotaciones. Artículo 35, ingresos y gastos provenientes de municipios donde no existe local, establecimiento u oficina, que estamos teniendo casos en la comisión arbitral. Así que a mí me parece que seguimos, digamos, renovamos desafíos en materia de ingresos brutos. Y por último, terminar que uno es consciente de todas las críticas que tiene el impuesto a los ingresos brutos, seguramente no es por lejos, digamos, uno de los mejores impuestos, pero es el que está y es el que representa para cada una de las jurisdicciones un promedio de participación relativa en los recursos propios del 80%. Entonces, pensar en algunas de las soluciones que hay sobre la mesa, de si un IVA mochila, si establecer un impuesto a las ventas finales provinciales, etcétera, más allá de los desafíos que eso tenga. Pero pensar en alguna alternativa al impuesto a los ingresos brutos de manera aislada, sin repensar todo el régimen tributario nacional, lo veo, digamos, como una empresa imposible de que llegue a buen puerto. Hasta acá, a disposición ahora, si hay tiempo y si hay interés en que hagamos un intercambio, con mucho gusto. Bien, quienes quieren desear preguntas pueden abrir su micrófono, levantar la mano y formularlas. Mientras tanto, contador, le doy lectura a un mensaje de Juan Carlos Delgado Vargas, quien envía sus saludos desde Costa Rica. Él menciona que el tributo ambiental es una de las tantas medidas que cuentan los gobiernos para proteger el medio ambiente. Entiendo Así que no es. formula preguntas, solamente hizo este comentario. Así es, Juan Carlos. Bueno, un gusto y un saludo para usted y todos sus connacionales. Sin lugar a dudas que el tributo ambiental es algo sobre lo que hay que ir avanzando. Me parece que en ese sentido la Argentina tiene un gran desafío por delante y avanzar en ese sentido. Juan Carlos tiene la mano levantada. Puede abrir su micrófono si desea hacer alguna participación, preguntar. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, saludos aquí desde Costa Rica. Sí, un poco con eso. Bueno, con la implementación de otras normas internacionales de contabilidad, ahora las empresas tienen que estar atento con la parte de gestión ambiental. Bueno, en Costa Rica un poco para ponerle un contexto, casi el 30% de nuestro territorio, 25-30% es parque nacional. Entonces aquí la parte ambiental sí estamos un poco adelantados, pero digamos, lo que se está haciendo es que hay zonas en Costa Rica que se están abriendo parques industriales como zonas francas, las cuales eventualmente tienen que convivir con el medio ambiente y eventualmente se les va a poner un tributo para la zona. Eso implicaría un poco con las cargas tributarias que tienen las empresas para esa zona. Entonces, a nivel internacional, ¿cómo se puede manejar eso a nivel de contexto? Lógicamente, entre Argentina y Costa Rica, pero digamos, a nivel internacional, ¿cómo se puede manejar ese contexto? Gracias. Bien, a ver, yo creo que estamos a nivel internacional en un estadio anterior a ese, y que tiene que ver con esta discusión sobre un ingreso internacional a los grandes contribuyentes. A mí me parece que
primero hay que abordar eso. No veo este, que haya intentos definitorios en eso. Entiendo que es un tema sumamente complejo, pero a mí me parece que primero hay que abordar eso, y eso debería tener uno de los destinos fundamentales, el aporte para la sostenibilidad ambiental. Me parece que luego el recorrido de los impuestos verdes debería ser nacionales en principio. Digamos, es muy complejo llegar a uno con carácter internacional. También es cierto que debemos enfrentar, cuando uno asume, no sé, creo que la mayoría va a coincidir con la Agenda 2030. Me parece que muchos no nos cuestionamos esa agenda, pero sin embargo, hay líderes de países importantes, hay presidentes de algunos países que cuestionan, el nuestro en particular, de alguna manera un poco cuestiona el cambio climático. Así que hay discusiones interesantes por delante, ¿eh? No sé si está de alguna manera respondida a su inquietud. No, más bien, muchísimas gracias. Sí, digamos, es que, digamos, bueno, un poco con el tributo ahí, bueno, pues, sabemos que hay tributos que son globalizados, digamos, rentas que son globalizadas. En este caso, cuando en Costa Rica pues, se hace una zona franca, bueno, vienen industrias de diferentes partes del mundo y cual tienen un régimen especial para los tributos, pero digamos, esta parte, como dice usted, se las lleva y, y sería primero a nivel nacional para que después se pueda trasladar ese insumo, esa herramienta a otros niveles. Gracias. No, está bien. Ahora, no es que haya un ingreso que esté internacionalizado y su producido se reparta. Lo que hay son normas de armonización para evitar la doble tributación, pero no hay un ingreso universal a ser repartido. Cuando usted habla de Costa Rica y de que del suelo, habló del 30% de su suelo, ¿sí? Que es un parque nacional. ¿Entendí bien? Sí, sí, correcto. Digamos, nuestro territorio, un Bueno, poco, digamos, casi el 25-30% es parque nacional. Bueno, está dividido, está seccionado. Pero sí, digamos, sí, sí. cuando, ajá, correcto. Entiendo. Bueno, yo le cuento que la Universidad de la Cuenca del Plata y, y de donde yo soy administrador tributario de la provincia de Corrientes, la provincia de Corrientes tiene el acuífero más grande del mundo, de la reserva más grande del mundo este, de agua dulce, y que es un tema que imagínense que a nosotros nos importa enormemente, porque ¿eso qué significa? Que es algo que está a disposición de la humanidad, pero que en términos económicos duros implica que una porción importante del territorio que no está para la libre producción y la libre combinación, digamos, de los factores de producción, no está dispuesto para la explotación bajo el régimen que haya, ¿no? Así que compartimos en ese sentido la preocupación de eso. Disculpe, la última. Digamos, bueno, en Costa Rica, a nivel de Centroamérica, Costa Rica tiene, aquí trabajamos con una cuenca, se llama la cuenca del río Reventazón. Eso es un proyecto que se tiene con el Ministerio de Ambiente, Energía y Minas, que eventualmente hay un tributo, bueno, no es un tributo, no, vamos a poner así, es como un tributo, que las personas o los alrededores de esa zona pagan como perdón, no es un tributo, es un canon, la cual eventualmente se traslada al gobierno y esa parte de ese territorio, esa inversión o ese canon que se recibe, se invierte dentro de las zonas del manto del río
¿En qué consiste la inversión? Bueno, en escuelas, educación, salud y un poco con eso. Pero es como un canon, no es un tributo. Claro, entiendo. Perfecto, muchas gracias. Bien, agotado el tiempo para preguntas. Agradezco muchísimo, contador, el tiempo que nos ha dedicado durante esta tarde y el abordaje de temas sumamente interesantes. Nos ha servido esta conferencia como una muestra de lo que serán las clases de la especialización, así que seguramente, así como ha sido un gusto escucharlo esta tarde, tendremos el gusto luego de escucharlo en las clases de los módulos de la especialización. Em, no Bueno, hay preguntas por responder, así que le agradezco haber estado conectado, habernos dedicado esta tarde y también a quienes han permanecido y nos han acompañado durante toda esta jornada. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Les recuerdo que hay un enlace que los conduce a un formulario de encuesta de satisfacción que pueden responder y también pueden solicitar que los conferencistas puedan compartirles el material que les han ofrecido a lo largo de esta tarde. Se pueden contactar con Posgrado para más información. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.